Era la tarde de Nochebuena, pero no en Madrid, sino en el corazón de Málaga, en un restaurante de alta cocina con vistas al Mediterráneo, donde los ricos se refugiaban del frío costero. Clara Navarro, 35 años, CEO de la tecnológica Soluciones Conectadas, valorada en más de 700 millones de euros, se derrumbaba. No estaba en un banco de parque, sino en el reservado de terciopelo rojo del Luz de Luna, con una copa de un Ribera del Duero intacta frente a ella y lágrimas amargas recorriendo su maquillaje perfecto. La llamada había llegado 20 minutos antes, justo cuando su equipo brindaba por la adquisición más importante del año. No era de un hospital, sino de su chofer. Su padre, Ricardo Navarro, el único pilar que le quedaba, había sufrido un infarto masivo. No en Sevilla, sino en su casa de un pequeño pueblo de Cádiz. El infarto había sido fulminante. Murió hace 3 horas. Ricardo, el hombre que la había sacado adelante sola tras la muerte de su madre y que había hipotecado todo para que ella fundara su startup en un garaje, se había ido sin que ella estuviera allí. Estaba a 2 horas en coche, atrapada en una cena de negocios que ella misma había convocado, en la que su teléfono, por protocolo, estaba en silencio absoluto. Se había prometido a sí misma que el éxito no la alejaría de él, pero el éxito era una amante celosa que exigía todo. Ahora, estaba sola, completamente sola, en un ambiente que celebraba mientras ella se rompía por dentro. Fue entonces cuando lo sintió. Una diminuta presión en la mano, un toque suave que la sacó del abismo. Una vocecita, no un murmullo, sino una afirmación, la interrumpió. Mateo, un niño de 5 años y medio, de pelo castaño claro y ojos color miel, con un jersey azul marino y un chaleco de cuadros beige, se había colado en el reservado. La miraba, no con miedo al ver sus lágrimas, sino con una seriedad y una compasión que no encajaban en su edad. Y las palabras que salieron de su boca la golpearon con la fuerza de una verdad sencilla. Ese niño, con la sencillez desarmante de sus 5 años y medio, le dijo algo que ningún adulto jamás se habría atrevido a decir a la temida CEO. Y detrás de él, acercándose con el rostro de la más absoluta vergüenza, estaba su padre, Alejandro Mendoza, 34 años, un viudo reciente que trabajaba como chef en ese mismo restaurante. Alejandro no sabía que esa noche, en el intento de controlar a su hijo, conocería a la mujer que le cambiaría la vida. Si estás listo para esta historia, queremos saber desde dónde nos estás viendo. Comenta Málaga y la ciudad en la que estás. Málaga en Nochebuena es otra cosa. La calle Larios, una joya, no está nevada, sino inundada por el calor de 1 millón de luces doradas. El olor a jazmín se mezcla con el de los espetos de sardinas que, a pesar de ser Navidad, alguien sigue haciendo. El Luz de Luna se alza sobre el puerto, un templo al minimalismo caro, donde el silencio es tan importante como el sabor del plato. Clara Navarro no veía el lujo. Solo sentía la presión del lino de su vestido de cóctel sobre su piel y el frío hueco de su corazón. 35 años, un cabello rubio platino recogido con precisión, un físico esbelto que mantenía con dietas espartanas y entrenamientos de pilates a las 6 de la mañana. Era el tipo de mujer que las revistas ponían como ejemplo de la mujer del año, la que había transformado una idea en una empresa de 700 millones de euros en menos de 10 años. Tenía inversiones en 3 continentes, joyas que solo sacaba para eventos y una agenda que hacía que su asistente tuviera que reservarle incluso las visitas al dentista con meses de antelación. Pero esta noche, Clara no era una CEO. Era solo una huérfana de corazón roto que acababa de perder a su padre. La llamada del chofer, a las 8:30, había sido la cuarta que había ignorado de él esa tarde. Él era el único con permiso para interrumpir una cena de adquisición, pero ella había dejado el teléfono en el coche, harta de las constantes interrupciones. A la cuarta llamada, su asistente, una joven nerviosa, se lo había traído. Clara, irritada, había respondido, lista para reprenderlo. No era el chofer, sino un médico amigo que vivía en el pueblo de su padre. Ricardo Navarro, 72 años, estaba ya en paz desde las 5 de la tarde y 0 minutos. Se había ido solo, en su sofá, esperando a que su hija llegara. Clara había cortado sin decir una palabra, se había levantado de la mesa bajo la mirada de sus socios y se había refugiado en el reservado. Y allí, por primera vez desde que era una adolescente, había llorado sin contención. Había llorado por su padre, por todos los cumpleaños a los que había mandado flores en vez de ir, por todas las llamadas que había devuelto la mañana siguiente, por todos los fines de semana en Cádiz que había cancelado en el último minuto por cosas urgentes. Había llorado por la mujer en la que se había convertido, rica, poderosa y sola. Su padre era todo lo que le quedaba.
No tenía hermanos. Su madre había muerto cuando ella tenía 10 años, y las relaciones sentimentales habían sido sacrificadas en el altar del crecimiento empresarial. Había habido un hombre, Carlos, hacía 6 años, un abogado maravilloso que la amaba, pero ella había elegido un lanzamiento crucial en Hong Kong en lugar de la luna de miel que él había planeado. Carlos se había marchado, y ella no lo había detenido. Siempre había algo más urgente. Y ahora, no quedaba nada. Solo el terciopelo del reservado, la música lejana de los villancicos y las lágrimas. En ese momento, vio el jersey azul. Un niño pequeño, no más de 5 años, con un jersey azul brillante y unos pantalones de pana color beige. Llevaba en la mano una pequeña servilleta de papel garabateada. La miraba con esa intensidad curiosa y sin juzgar que solo los niños poseen. Clara se secó las lágrimas rápidamente, avergonzada. Pero el niño no parecía asustado por su debilidad. Solo la observaba con la cabeza ligeramente ladeada. El niño era Mateo, 5 años y medio, y ese medio era vital. Pelo castaño claro, ojos color miel y una sinceridad desarmante. Había entrado al reservado en una misión de exploración mientras su padre estaba en el pase de postres. Se había detenido frente a Clara y la había estudiado. Luego habló. Sus palabras atravesaron el blindaje de acero del afeo. Le preguntó por qué tenía la cara mojada. No con cotilleo, sino con genuina preocupación. Clara no estaba acostumbrada a la verdad. No sabía qué decir, pero la pureza de sus ojos la empujó. Le dijo que estaba muy triste porque había perdido a su papá. Mateo asintió gravemente, como si comprendiera la palabra pérdida. Había reflexionado un momento, su rostro en una expresión de concentración. Luego, dijo las palabras que Clara nunca olvidaría. Le dijo que no se preocupara, le dijo que podía tomar prestado a su papá si quería. Mi papá es muy bueno. Cocina para gente triste, le explicó, y también da los mejores abrazos del mundo. Clara sintió que algo se rompía en su pecho. Una propuesta absurda, imposible, pero maravillosa en su sencillez. Un niño que ofrecía compartir lo más preciado que tenía. Su padre, con una extraña que lloraba. Antes de que pudiera responder, una voz adulta, firme pero suave, llamó el nombre del niño. Un hombre se acercaba rápidamente, el rostro lleno de disculpa y vergüenza. Llevaba el uniforme de chef, impoluto y blanco, con un pañuelo de cuadros en el cuello y el pelo oscuro peinado hacia atrás. Alejandro Mendoza, 34 años. Un hombre guapo, fuerte y marcado por el trabajo. Viudo desde hacía 3 años. Cuando su mujer, Valentina, había muerto tras una larga enfermedad, él había criado a Mateo solo, haciendo milagros con su sueldo de chef en un restaurante de lujo. No tenía familia en Málaga. Se acercó al reservado con una mezcla de pánico y disculpa. Regañó a Mateo suavemente. Luego, se disculpó con Clara. Ella lo detuvo. Le contó lo que había dicho su hijo. En los ojos de Alejandro, ella vio la vergüenza, sí, pero también una oleada de orgullo por su hijo y una profunda, silenciosa compasión. Alejandro se sentó en el sofá de terciopelo junto a ella, Mateo en medio, como un amortiguador. Y por primera vez en años, Clara se encontró hablando con alguien que no quería ni contratos, ni inversiones, ni favores, solo una conversación humana. Afuera, Málaga brillaba. Dentro, 2 almas rotas estaban conectadas por un hilo invisible. Mateo, con la resistencia limitada de un niño de 5 años, se quedó dormido entre ellos, la cabeza apoyada en el brazo de su padre. Clara contó sobre su padre, Ricardo. No los hechos clínicos, sino los recuerdos. Cómo la esperaba con un bocadillo de tortilla cada vez que volvía de la universidad, cómo le había leído cuentos de emprendedores cuando ella era pequeña, cómo había creído en su idea de startup cuando todos decían que era una locura. Contó cómo él había hipotecado la casa para darle capital inicial. Contó sobre los últimos años, cómo el éxito la había absorbido, cómo las llamadas se habían vuelto más raras, más cortas. Había contado sobre su último cumpleaños, hacía 2 meses, cuando ella le había mandado un reloj carísimo desde Tokio y él solo le había pedido una cosa, que fuera a verlo. Ella siempre pensó que habría tiempo. Alejandro había escuchado sin interrumpir. Y cuando ella terminó, contó su historia. Contó sobre Valentina, cómo se habían enamorado en la escuela de cocina, cómo habían soñado con abrir su propio restaurante, cómo ella había sido la madre más maravillosa en los 2 años que tuvo con Mateo, cómo se había ido lentamente, un cáncer agresivo, y él había tenido que ser fuerte por Mateo. Había contado sobre el dolor y la esperanza obstinada que solo encuentra expresión en los ojos de un niño que duerme. Clara miró al niño y sintió algo.
No era solo atracción por el padre, era más profundo. Era el deseo de estabilidad, de presencia, de ser parte de una vida que no estuviera definida por los beneficios y las pérdidas financieras. Miraba a ese niño y veía todo lo que la vida le había negado, la sencillez y el amor incondicional. Alejandro la miraba con ojos que veía más allá del traje de 2000 euros del CEO. Veía a una mujer herida, sola, que necesitaba ser salvada, y sentía que quería ayudarla. Sentía que podían ayudarse. La noche seguía siendo Nochebuena, la noche de los milagros. 3 personas, 2 desconocidos y un niño, en un reservado de terciopelo, unidos por un hilo inesperado que ninguno quería soltar. ¿Te está gustando esta historia? Asegúrate de dejarnos un comentario y un like para que sigamos contándola. Fue Mateo quien se despertó. Vio a la señora con la cara mojada todavía allí y sonrió. Con la lógica de sus 5 años, preguntó si quería ir a su casa para comer. Papá ha cocinado mucha cena para nosotros. No podemos tirarla. Y tú tienes hambre porque no te comiste nada, argumentó. Alejandro abrió la boca para disculparse, para hacerlo razonable, pero Clara habló primero. Preguntó si la invitación era en serio, con una voz que traicionaba lo mucho que esperaba que lo fuera. Y cuando Mateo asintió con toda su seriedad, Clara, la CEO multimillonaria, aceptó. El piso de Alejandro estaba en un barrio sencillo de Málaga, 2 habitaciones, decoración modesta, pero pulcra, llena de dibujos de Mateo y fotos de Valentina. No había nada lujoso, pero al cruzar el umbral, Clara sintió algo que no sentía desde hacía años, la calidez de un hogar. Mateo la tomó de la mano y le mostró sus tesoros. Su castillo de Lego, su colección de cucharas de madera del restaurante de papá y su pez dorado, Capitán. Alejandro se puso a calentar la cena. Un cordero asado con patatas y el olor a hogar llenó el pequeño piso. Clara se ofreció a ayudar, sorprendiendo al chef. Los hombres de negocios que ella conocía nunca se ofrecían a poner la mesa. Ella lo hizo con una torpeza que delataba lo poco acostumbrada que estaba a esas tareas, pero con una voluntad genuina de ser útil. Mientras cocinaban, hablaban de sus vidas, pero no de las pérdidas. Alejandro habló de su pasión por la cocina, de los niños a los que daba clases en verano. Clara habló de su empresa, no de los beneficios, sino de los proyectos que la apasionaban. Por primera vez en años, Clara se sintió vista por lo que era, no por lo que poseía. Alejandro no sabía su patrimonio, la trataba como a una mujer, simplemente una mujer. Y esa normalidad era el regalo más preciado que había recibido. La cena fue sencilla. Se sentaron alrededor de una mesa pequeña, con platos desiguales. Comieron, rieron y contaron historias. Mateo dominó la conversación, hablando de ser astronauta o quizás cocinero como papá. Después, Mateo insistía en mostrarle sus libros, acurrucado entre los 2 adultos mientras Alejandro leía un cuento de Navidad, cambiando las voces. Clara escuchaba, pero sus ojos se desviaban hacia él, hacia la forma en que el hombre, vestido con su simple uniforme, la miraba con una dulzura inesperada. Cuando Mateo se durmió, Clara y Alejandro se quedaron solos en el pequeño salón. Alejandro sabía que ella debía irse a su piso de lujo, pero no quería moverse. Ella tampoco. Intercambiaron los números de teléfono. Ambos sabían que la promesa de devolver la hospitalidad era una excusa. Había algo más. Los días siguientes, Clara organizó el funeral de su padre. En medio del dolor, el único hilo que la mantenía anclada eran los mensajes de Alejandro. Mensajes amables, actualizaciones sobre Mateo, un dibujo que el niño había hecho de una princesa triste. Clara respondía siempre. Esas conversaciones se convirtieron en lo más importante. Una semana después de Navidad, se encontraron en una cafetería, lejos de los circuitos de los CEO. Hablaron de todo, del dolor, de la vida que continuaba, de Mateo, de Ricardo y de Valentina. Cuando salieron, el sol se ponía. Frente al portal de su edificio, Alejandro dudó. Clara, la CEO que nunca había esperado a nadie, se puso de puntillas y lo besó en la mejilla, un gesto simple, lleno de promesas. Le dijo que estaba agradecida por haberlo conocido. Las semanas siguientes fueron un cortejo lento. Clara aprendió a ir más despacio. Redujo sus horas de trabajo, delegando más. Empezó a ver a Mateo con regularidad. El niño la adoraba. Alejandro lentamente empezó a confiar de nuevo. Un año después, Clara Navarro era una mujer diferente. Había reducido su papel en la empresa, delegando la mayor parte de las responsabilidades. Había vendido su piso y ahora vivía en una casa más grande en un barrio familiar de Málaga con Alejandro y Mateo. Había dejado de trabajar 16 horas al día.
Había descubierto que el mundo no se acababa si salía a las 6 de la tarde y 0 minutos. Tenía una familia. Mateo la llamaba Mamá Clara. No mamá, porque ese título pertenecía a Valentina, pero Mamá Clara, algo único que era solo de ellos. Cada vez que oía esas palabras, sentía el corazón hincharse de una alegría que ningún negocio multimillonario le había dado jamás. En la noche de la nueva Nochebuena, se encontraron en el mismo restaurante, Luz de Luna. Había sido idea de Mateo, que ya tenía 6 años y medio. Quería volver al sitio donde había encontrado a Mamá Clara. Estaban en el mismo reservado, Mateo en medio, Clara a un lado y Alejandro al otro, ahora como clientes. Clara, mirando la copa de vino, pensó en cuánto había cambiado su vida. 12 meses antes, estaba sentada aquí sola, convencida de que nunca volvería a sentir alegría. Ahora tenía a su lado su familia. Mateo interrumpió sus pensamientos. Le preguntó si todavía estaba triste por su papá Ricardo. Clara lo pensó un momento. Le dijo que sí, a veces, pero que la tristeza era diferente, mezclada con la gratitud por haberlo tenido y con la certeza de que él la habría querido ver feliz. El niño asintió solemnemente. Luego dijo algo que hizo llorar tanto a Clara como a Alejandro. Dijo que estaba contento de haber prestado su papá a la señora de la cara mojada, porque ahora la señora ya no estaba triste, y él tenía 2 padres, y ese era el mejor regalo de Navidad que podía imaginar. Clara se secó los ojos y apretó la mano de Alejandro por encima de la cabeza de Mateo. Él le devolvió el apretón, mirándola con todo el amor que había aprendido a sentir. En ese reservado, 3 personas que el destino había unido se abrazaron fuerte, sabiendo que la familia no es en la que naces, sino la que encuentras. A veces hace falta un niño de 5 años con un jersey azul para recordarnos que la solución a los problemas más grandes es a menudo la más sencilla. No llore, señora. Puede tomar prestado mi papá. 8 palabras que cambiaron 3 vidas. Si esta historia te ha hecho creer que el amor puede llegar cuando menos te lo esperas, déjanos un pequeño corazón y comparte esta historia con alguien que necesite un milagro. Nos vemos en los comentarios.